Amigos, bienvenidos a nuestro repaso de la lección de la escuela sabática de esta quinta semana, Milagros alrededor del lago. Te damos la cordial bienvenida, gracias por conectarte. Y también queremos dar la bienvenida a nuestros amigos desde la ciudad de Cusco. Bienvenido, Pastor John, una alegría tenerlo en esta hora. Gracias por acompañarnos en el repaso de esta semana. Gracias, Pastor Enrique. Para mí es un gusto acompañarlos en este repaso de la lección de escuela sabática. De igual manera queremos dar también la bienvenida a nuestro amigo Pastor Tony Quispe, de acá de la ciudad de Cusco, Distrito Visionario Cusco A. Pastor. Muchas gracias, Pastor Enrique, por este momento tan especial para nuestros hermanos en el que quisiéramos acompañar. Muchas gracias, Pastor Tony. Gracias también, Pastor John, Pastor distrital de Cusco B, Iglesia Guayurupato. Un saludo también para toda la misión suroriental del Perú. Y bienvenidos a todos a nuestro repaso de la lección de la escuela sabática número 5. Antes de iniciar con nuestro repaso, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Y vamos a pedir a nuestro Pastor John, por favor, Pastor, vamos a hacer la oración para iniciar el repaso de nuestra lección. Oremos. Querido Dios, querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú estás con nosotros, porque podemos compartir tu palabra, podemos recibirla cada día y que cada lección, cada aplicación sea muy útil para nuestra existencia. Bendice esta reunión, esta experiencia, este compartir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor John. Antes de empezar con nuestro estudio, nuestro repaso de esta semana, lo vamos a hacer como siempre, utilizando el ciclo del aprendizaje del MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Vamos con el motiva. Milagros son sucesos que a diario queremos ver nosotros en nuestras vidas y realmente las vemos. Era el año 2004 cuando me encontraba colportando en una de las ciudades del Ecuador, cuando de pronto vi delante de mí un hombre bien alto, fornido, con un cuchillo en la mano. Y lo que escuché me dijo, entrégame todo lo que tienes. Yo le entregué mi maletín de colportaje, el dinero que había cobrado. Entonces de pronto vi al otro lado un hombre que se me acercó, un hombre con un polo blanco, con un jean azul, y me dijo, avanza, ¿no? Y él fue el que enfrentó a este delincuente. Y yo me fui, y al irme volteé para atrás para poder agradecerlo, de dónde salió, y miré y no vi a nadie, no vi a nadie. Apreciados amigos, los milagros del Señor aún están en vigencia en este tiempo. En este año podemos nosotros ir viendo muchos milagros. Es por eso que en esta semana vamos a ver nosotros los milagros alrededor del lago que hizo Jesús. Muchas gracias, Pastor Tony. Todos queremos ver milagros, definitivamente. Y esta semana hemos visto milagros extraordinarios de Jesús alrededor del lago. Vamos a continuar con la siguiente parte y que es el explora. Milagros alrededor del lago. El ministerio de Jesús giró en torno a Capernaum, y el lago de Galilea, o el mar de Galilea, como se le conoce en el Evangelio de Marcos, fue el centro de la vida cotidiana de todo el pueblo. Giraba en torno a ella. La vida sostenible, el negocio, el comercio, el sustento alimenticio, inclusive de la zona, era gracias al lago de Galilea o al mar de Galilea. Esta semana hemos estudiado los milagros que ocurrieron también en el ministerio público de Jesús en ese lugar. Y vamos a ver en esta semana lo que Marcos 5 y Marcos 6 han narrado con respecto a los milagros de Jesús en esta zona de Galilea. Por eso tenemos algunas preguntas aquí que hemos preparado para poder desarrollar el repaso de nuestra lección de esta semana. En la historia donde Jesús calma la tempestad, donde está allí en el barco y ocurre algo extraordinario, ¿de qué manera podemos ver la figura extraordinaria de quién era Jesús, su autoridad y su poder? Pastor John, ¿puede ayudarnos a responder esta pregunta? Muy bien. En este pasaje Jesús calma la tempestad. Y hay tres lecciones que yo encuentro al estudiar la Biblia en este pasaje. Primero, Jesús duerme con su confianza plena en su Padre, sabiendo de que Él cuida de Él.
Segundo, Jesús motiva a los apóstoles a tener esa fe plena en Dios, pase lo que pase. Y en tercer lugar, Jesús muestra el poder que tiene sobre el viento, sobre el mar, y eso es muestra de su poder creador. Tremendo saber de la manera extraordinaria que Jesús podía dormir con tal confianza que aunque todo estaba al parecer perdido, Él podía dormir. Esa es la confianza, ¿verdad, pastor?, que tenemos los hijos de Dios en Jesús. Lo segundo que podemos ver también, ¿no?, como usted menciona, pastor, es la manera extraordinaria en que, a pesar de todo, los discípulos no podían recordar quién era Jesús. Él era Dios, Él era la persona encarnada de la divinidad en el hombre. Gracias, pastor. Qué importante reconocer esto. Pero, pastor Tony, también podemos ver algo interesante. Hay un salmo, en el Salmo 104. Se nota en este salmo una semejanza especial que encontramos con esta historia. ¿Qué semejanza podemos encontrar entre el Salmo 104 y la historia del mar de Galilea en la tempestad, pastor Tony? Así es, pastor Enrique. Aquí podemos nosotros encontrar una palabra muy conocida, ¿no? La famosa teofanía, la teofanía de Dios, la aparición de Dios. En Salmo 104 vemos cómo el Señor cuida su creación, vemos a un Dios creador. Y ahora vemos a este Dios que está en medio de toda esta tormenta. Y hay algunas características que nos da nuestra lección esta semana que quiero mencionar acá, son 5. Uno de ellos es la demostración, nos dice aquí, del poder divino, el temor humano, la exhortación, no temas, las palabras de la revelación por las que Dios o el ángel que aparecieron y la respuesta humana a la revelación. 4 de estas características aparecen en Marcos, pero hay una que es la revelación, la que parece que no apareciera, pero al analizar toda la historia podemos ver que sí aparece, ¿no? Finalmente, ¿cómo aparece? Con Él es el Hijo de Dios, el Señor mismo. Qué bendición poder tener, pastor Enrique, del Salmo 104, viendo el poder de Dios que está por encima de toda la creación, y aquí en Marcos, ese mismo Dios que aparece y calma toda esa tempestad, todo lo que estaba sucediendo. Qué maravilloso ver eso, pastor, porque en el Antiguo Testamento vemos muchas teofanías, ¿verdad? Manifestaciones de Dios. Esta es una cristofanía ya directa, ¿no? Porque aquí vemos al mismo Cristo actuando como Dios, teniendo la autoridad sobre su propia creación. Gracias, pastor Tony, qué importante. Y vemos en el desarrollo de la lección esta semana, porque estamos siguiendo una línea de pensamiento, pastor John, ¿no? Estamos viendo cómo Jesús, a lo largo del mar de Galilea, va desarrollando unos milagros increíbles. Y el que vamos a ver no es muy diferente del que ya vimos, porque esta vez Jesús iba a manifestar su poder ya no sobre las leyes de la naturaleza, sino sobre las leyes espirituales. Y vemos aquí una historia extraordinaria de Jesús en el encuentro con un endemoniado. Por eso, pastor John, la pregunta que tenemos preparada es, en la historia del endemoniado gadareno que vemos en Marcos capítulo 5, del 1 al 20, ¿verdad? En esa historia linda, ¿qué lecciones podemos encontrar en este encuentro del gran conflicto que está entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y cómo Jesús muestra su poder en esta lucha final? Aquí vemos la manifestación del bien y el mal en la vida de una persona, como va a ser también, como es en todas las vidas de personas. Aquí las lecciones que podemos encontrar es que tanto Cristo como Satanás pugna por el control de la vida de este personaje, de Gadara, y él tiene que tomar la decisión con quién estar, quién debe controlar su vida. Así también, en esta experiencia se ve cómo Cristo llega a ser el salvador de esta persona y a la vez su gran benefactor, porque Él trabaja en su restauración espiritual y física. Así es, pastor. Ver un hombre liberado del poder del mal. Vemos a Jesús como el vencedor, ¿verdad, pastor Tony? Eso es el vencedor en el gran conflicto. Ya lo demostró en el cielo. Cristo expulsó a Satanás, ¿no es cierto?, del cielo por su rebelión. Y aquí en la tierra demostró también su poder, no solo sobre las leyes de su creación naturales, sino también sobre las leyes del mal, sobre las leyes espirituales, siendo siempre Jesús el vencedor. Vimos luego que este gran evento, este suceso extraordinario de un hombre liberado, terminó en uno de los más grandes actos de acción misionera, porque este hombre se convirtió en misionero. Él quiere seguir a Jesús, dice la Biblia, pero pastor, no se lo permitió el Señor, porque le dijo, anda, publica grandes cosas, las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Pero la historia continúa, y vemos en el desarrollo de la lección, pastor Tony, que Jesús, luego de retirarse de la región de Gadara, porque no lo quisieron allí, ¿no? Dice el texto bíblico que él se fue a la zona, a la ciudad de Jairo. Y fue allí cuando
este líder religioso se encontró con el pastor Tony. Y la pregunta que hemos preparado es la siguiente. En la historia de Jairo, en ese encuentro con Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jairo siendo un maestro religioso para que buscara a Jesús? No era común, ¿cierto? ¿Y qué es lo que aconteció allí? ¿Qué ocurrió al mismo tiempo que en el transcurso de la historia detuvo el caminar de Jesús a la casa de Jairo, pastor? Pastor, al analizar esta historia, podemos ver, hay una palabra que se resalta aquí, ¿no? Y es la palabra desesperación. Jairo estaba desesperado. Era un hombre religioso, un hombre que conocía la palabra, un hombre muy importante. Y estos personajes normalmente no estilaban estar al lado de Jesús. Pero cuando uno está desesperado, no importa quién sea, pero ahora era alguien importante que estaba ahí, era Jesús. Y Jesús fácilmente pudo haber dicho, tengo tantas responsabilidades que atender, tantas personas que necesitan de mí. Tal vez pudo haberlo ignorado, pero ahí también Jesús ve la fe de este hombre, ¿no? La fe de Jairo, porque la palabra de Dios dice que se postró. Y cuando alguien se postra es un símbolo de humillación, le dice Señor. Prácticamente Jairo estaba entregando todo de sí a Jesús, porque su hija estaba enferma. Eso es lo que podemos rescatar, pastor, aquí, la desesperación de Jairo. Así es, pastor. Y los líderes religiosos no buscaban a Jesús, es más, eran sus enemigos, pastor, ¿no? Y es interesante notar, pastor John, ¿no? Que la palabra que utiliza el evangelista Marcos es proscuneo o prosquineo, que es un acto de adoración. Adoró a Jesús, lo adoró con su corazón, fue sincero, buscó la respuesta en el único que podía dar la respuesta, que era Jesús. Nadie más podía hacer nada por su niña. ¿Qué padre desesperado no buscaría ayuda en una situación tan difícil? Y vemos, pastor, en el camino, en el transcurso, que fue interrumpido, ¿no? ¿Qué pasó en el camino, pastor Tony? ¿Quién detuvo el camino de ir de Jesús a la casa de Jairo en ese momento? ¿Qué pasó? Hay una historia ahí que ocurre en el camino. En la historia del sándwich, es la segunda vez que aparece el relato del sándwich aquí. Sí, bueno, lo que estamos estudiando, Marcos, realmente es la vida práctica del cristiano, del día a día. A veces nosotros humanamente nos planificamos, decimos vamos a hacer esto, aquello y lo otro, pero al final las cosas se dan. Vemos que Jesús está ahí en ese encuentro con este hombre importante. Él no le dice, espérame, sino de inmediato, vamos a ver a tu hija, ¿no? Se va. Pero en lo que él está yendo, se aparece una mujer que estaba enferma durante 12 años, más de 12 años. Dice que era impura, ¿no? Según la ley, era una mujer impura y había gastado todo lo que tenía. Y la fe de esta mujer hace que toque solamente el borde del manto de Jesús, y Jesús siente que sale ese poder. Y ahora Jesús hace la pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Él pudo haber ignorado, simplemente pasado por alto, pero esta mujer era muy importante y lo que estaba sucediendo también era importante. Lo que ella había sido sanada era una enfermedad física, pero lo que más Jesús estaba buscando era la sanidad espiritual, ¿no? Esa sanidad del alma. Es algo que solo Dios puede dar. Ella con temor le dice, yo fui, Señor, el que tocó tu manto. Y Jesús, conocemos la historia, la restaura, ¿no? Físicamente y también espiritualmente. Qué impresionante, pastor. Jesús quiere sanar no solo el cuerpo, ¿verdad? Quiere sanar el alma, el espíritu humano. Y continuando con el desarrollo del capítulo, y nos introducimos a la escena cuando Jesús llega a su ciudad, porque estaba en la región y dijo, voy a pasar un tiempo en mi familia, con mis amigos de barrio, ¿verdad, pastor? Con quienes había crecido, quizás quienes les habían visto ya crecer a Jesús en el taller, como carpintero con el papá, ¿verdad? Como obrero manual. Ahora llegaba, después de una gran acogida en toda la región de Galilea, ya que los mayores milagros se habían desarrollado allá, pero ahora llega a Nazaret, a su ciudad. Y pastor, la pregunta que tenemos es la siguiente. Cuando Jesús llega a su ciudad natal en Nazaret, ¿por qué la gente, sus propios paisanos, sus propios amigos, en vez de darle una cordial bienvenida, lo rechazaron, pastor? Bueno, antes de contestar, podría mencionar algo más. A veces escuchamos la frase, ningún profeta es aceptado en su tierra, pero el texto no dice eso. Eso es una excusa de repente para evitar predicar en nuestra tierra. Lo que el texto dice es, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Bueno, ahora contestamos la pregunta. ¿Por qué fue rechazado por sus conciudadanos en Nazaret? Porque ellos, en lugar de alegrarse con el éxito que Jesús estaba expresando, manifestando, más bien se sintieron confundidos, ofendidos
porque Jesús estaba logrando el éxito como maestro y sanador. Y esto es lo que los ofendía y por eso rechazaron a Jesús. Qué triste saber eso, pastor, que en vez de alegrarse por el éxito de Jesús, ¿no? Hay un refrán, ¿no? Yo creo que está mal, pero se suena, ¿no? No hay peor enemigo de un peruano que otro peruano. Y qué triste, ¿no? Que lo mismo ya ocurría en los tiempos de Jesús. Ellos, en vez de alegrarse de lo que Jesús estaba haciendo por bendecir, lamentablemente lo tomaron a mal. Y no le dieron la mejor bienvenida, y lo dice el texto bíblico. Que hemos leído también, la historia de paso está ahí en Marcos 6, del 1 al 6, ¿no? Pero continuando el camino, la historia narra el siguiente paralelo. Y justo en ese tiempo ya Juan el Bautista había sido apresado por Herodes. Porque había una situación difícil ahí, complicada que estaba pasando, que estaba acusando a Juan como profeta, una situación familiar indecorosa que estaba viviendo Herodes con la mujer de su hermano. Qué triste, ¿no? Y fue encarcelada. En ese mismo tiempo paralelo ocurre algo extraordinario. Jesús, pastor Tony, envía a sus discípulos a cumplir la misión. La primera vez que los envía solos, pastor John, a predicar el evangelio en toda aquella región. Y la pregunta que tenemos preparada es la siguiente. ¿Qué contrastes podemos encontrar en la misión que Jesús les encomendó a sus 12 apóstoles y la muerte de Juan el Bautista, pastor Tony? El contraste que podemos encontrar ahí, pastor, es en la misión que tenemos nosotros como discípulos de Jesús en este tiempo, o la misión que tuvieron los discípulos también de predicar el evangelio a todos, sin importar el momento, el tiempo, sin importar las personas. Ahora, Juan, por predicar la palabra de Dios, conocemos que fue encarcelado hasta fue quitado la vida. Entonces, de igual manera, también nosotros, el predicar la palabra de Dios, es algo que se nos puede venir en algún momento. No podemos medir, es algo que está en la palabra de Dios. Juan, por predicar la palabra, fue muerto, ¿no? Así también nosotros en algún momento seremos muertos, tan solamente por predicar la palabra de Dios. Así es, pastor. Todos los vituperios que habla la Biblia por causa de la justicia de Cristo, de predicar el evangelio. Tal vez en este momento no tenemos tanta persecución, pastor, pero vienen días, dice la Escritura y el Espíritu profecía, que serán muy difíciles para nosotros al predicar el evangelio. Pero ahí tenemos el ejemplo de Juan, pastor. La confianza de los apóstoles también, porque ellos fueron con una misión, fueron a predicar el evangelio. En la ausencia de Juan el Bautista, ya ellos tenían que predicar ahora el evangelio de la venida del Rey, de la venida del Mesías, que era el Mesías que estaban esperando, ¿verdad? El hilo de la narración nos lleva ahora a otra escena extraordinaria. Una escena en la cual Jesús, encontrándose con las multitudes y al volver los discípulos de la misión que les había mandado, la gente lo asediaba. Dice la Biblia que el gentío se agolpaba para escuchar la palabra de Dios, querido pastor Joe. Y ocurre un evento extraordinario. Que él estaba cansado y quería un poco de reposo en la montaña en aquel día. Dice la Biblia que la gente vino. Más de 5,000 hombres, mujeres, niños. Imagínense la cantidad de gente. Y en esa ocasión ocurrió algo. ¿Qué tipo de Mesías era el que la multitud estaba esperando? Pastor John, la pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué tipo de Mesías ellos estaban esperando, los judíos, en el tiempo de Jesús? ¿Y qué problema enfrentaron Jesús y sus discípulos en esa ocasión con la comida? ¿Cómo lo solucionaron, pastor? El Cristo que los judíos esperaban no era un Cristo benefactor, un Cristo amoroso, sino un Cristo político y militar, puesto que ellos querían ser liberados del yugo romano, tomar el control de toda la nación y volverse una potencia mundial. Y como Cristo no cumplía esta expectativa, fue rechazado. Ahora, respecto a qué hizo Jesús con tanta gente que se había acercado para escuchar sus enseñanzas, su mensaje, que solo varones eran 5,000, sin contar damas y niños. Jesús hace un milagro que consistió en la multiplicación de los panes y peces. Y esto también sería algo que los judíos quisieran que se repita si llegasen a ser una potencia. Pero el motivo por el cual Jesús multiplicó no fue para eso, sino porque Él deseaba que los discípulos puedan aprender a compartir el pan material, y así lo harían también con el pan espiritual. Cristo entregando los panes a ellos y ellos compartiendo a toda la población. Es cierto, pastor, imaginemos el movimiento que generaba Jesús. Ellos estaban en un tiempo de convulsión política, ¿verdad? Eran invadidos, habían sido invadidos por Roma,
Era un títere prácticamente el rey en ese tiempo de los judíos, Herodes. Pero vieron en Jesús el líder político que se necesitaba, pues el rey. Y pastor, qué extraordinaria la respuesta de Jesús. Él no vino en su primera venida, ¿no es cierto?, para gobernar. En la segunda venida lo hará, pastor, ¿no? En esta ocasión vino para salvar. Y eso es lo que queda claro en lo que usted menciona, pastor, ¿no? Él vino a alimentar con el pan de vida. Solo el milagro fue para alimentar esa necesidad del momento. Pero no era para otra cosa más, sino para mostrar el poder que Él tiene sobre la salvación de las almas. Ese era su principal objetivo. Y alimentar la palabra de Dios, que era el objetivo fundamental, pastor, porque ese es el alimento espiritual que Jesús vino a dar. Por ese motivo, pastor Tony, ¿de qué manera podríamos aplicar, por ejemplo, una iglesia que tiene escasos recursos, no tiene mucho financiamiento, pero aún así confía y cree en que Jesús tiene el poder para darnos la salida? ¿Cómo podríamos confiar aplicando esta historia en realidad a una iglesia que no tiene muchos recursos pero quiere cumplir la misión? Amén. A lo largo de estas lecciones estamos aprendiendo la mayor lección que Jesús nos deja. Y Él no descuidó algo muy importante, que era la comunión con su Padre. Dice que muy temprano iba a hablar, conversar con Dios. Y hay una cita en el libro de Deseo a todas las gentes, página 331, está en nuestra lección, podemos leerlo, solo quiero recitar algunas partes aquí. Dice, cada uno necesita tener una experiencia personal, ¿no? Debemos oírlo individualmente. Entonces, cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos ante Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Lo único que necesitamos hacer nosotros es entregar a las manos de Dios la misión, porque la misión es de Dios. Y en ese tiempo no había presupuesto de evangelismo. Hoy también, apreciados amigos, apreciados hermanos, en nuestras iglesias, de pronto no tenemos un presupuesto de evangelismo para hacer grandes campañas, pero si nosotros vamos con esa actitud de querer predicar la palabra, de hacer crecer el reino de Dios, el Señor proveerá, Él tocará los corazones, abrirá las puertas. Hemos visto hasta ahora, pastor, muchos milagros de parte de Dios. Cuando tiene que ver con la predicación del Evangelio, el Señor no limita, Él la abre y se va a dar. Pero tenemos que hacer lo que hizo Jesús, tenemos que buscarlo a Él, porque tampoco estando así, por así se van a dar las cosas. Algo tenemos que hacer y con ese algo el Señor hará el milagro de la predicación de la palabra. Siempre hay una pequeña partecita nuestra, ¿no? Dar lo que tenemos, lo poco que tenemos, y el Señor se encargará de multiplicar, pastor. No hay que tener miedo, porque Dios es el que provee para cumplir su misión. ¡Qué maravilloso! Gracias, pastor Joe, gracias, pastor Tony. En esta parte del Explore hemos visto los milagros extraordinarios que Jesús realizó en el capítulo 5 y capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Ahora vamos a la parte aplicativa, la parte práctica de nuestra lección. Vamos con el aplica. Pastor John, ¿de qué manera podríamos aplicar de manera práctica todas estas lecciones que hemos aprendido en el capítulo 5 y 6 del Evangelio de Marcos? ¿Cómo podríamos aplicarlo en nuestra vida? Muy bien, podemos aplicarlo de la siguiente manera. Confiemos en nuestro Dios, como lo hizo Cristo con su Padre, en toda circunstancia, pase lo que pase. Que podamos nosotros también elegir a quién seguir, o lo hacemos al Cristo Salvador y Benefactor, o a Satanás que solamente quiere nuestro mal y nuestra destrucción. Así también podamos nosotros seguir compartiendo la verdad, sea en nuestra tierra, sea en otra tierra, en todo lugar. Y asimismo también que podamos conocer a lo largo de toda la Biblia al Cristo que Dios envió a la tierra. No un Cristo político, sino un Cristo salvador. Y que pronto podamos nosotros disfrutar de ese reino que Dios va a establecer. Así es, pastor, un Cristo completo, un Cristo que satisface todas las necesidades físicas, mentales y espirituales del ser humano también. Apliquemos esta verdad a nuestra vida. Ahora vamos con otra parte práctica, pero tiene que ver con una actividad, con una acción para todos los miembros de esta unidad de acción. Vamos con el CREA. Pastor Tony, queremos dar una tarea o unas tareas prácticas para poder crear en esta semana nuestros integrantes de la unidad de acción de la Escuela Sabática. ¿Cómo podemos crear unas actividades en base a la lección de esta semana, pastor? Gracias, pastor Enrique. Apreciados hermanos, apreciados amigos, necesitamos hacer 3 actividades. Una de ellas, orar.
tenemos que orar, porque solamente orando el Señor nos dirá qué tenemos que hacer en la predicación. En segundo lugar, junto a nuestra pareja discipuladora y junto a nuestro grupo pequeño, vamos a identificar a alguna persona que está pasando alguna necesidad emocional. Pueda que esté pasando luto, tal vez tenga algunas enfermedades por ahí. Así como Jesús hizo, vamos a ir y vamos a predicar a esas personas. Y en tercer lugar, vamos a iniciar un curso bíblico con alguien que está conociendo a Jesús. Porque siempre cuando llega el Evangelio, pastor, las personas se abren y dicen, quiero saber más. Entonces, 3 tareas. Oramos, vamos a contactar a una persona y vamos a iniciar el curso bíblico. Amén, pastor. Muchas gracias. Así es. Nada sin oración, nada sin estudio de la Biblia para conocer a Jesús, quién es en nuestra vida real y también, cómo no, dar estudios bíblicos. Proyecto 100 es el plan misionero que tenemos en la iglesia, Pastor John, Pastor Tony, todos cumpliendo la misión de presentar a Jesús. Estamos llegando prácticamente al final de nuestra lección maravillosa de esta 5ª semana de la lección de la escuela sabática. Queremos agradecer muy especialmente a nuestros panelistas. Pastor John, muchas gracias por habernos acompañado por este tiempo aquí en este repaso de la lección, pastor. Una palabra final, pastor. Una alegría haber participado y a la vez también animar a todo adventista que reciba cada día la palabra de Dios, no solo para saber, sino para depender de Dios. Gracias, pastor. Muchas gracias. De igual manera, pastor Tony, gracias por habernos acompañado. ¿Alguna palabra final para la audiencia? Sí, muchas gracias, apreciado pastor. Queridos hermanos, seamos pastores. Todos hemos sido llamados por el Señor para ser pastores, así como Jesús. Alrededor nuestro hay mucha gente. Cuando Jesús estaba, dice que los veía como ovejas sin pastor. Así también encontramos a muchas personas. Y eso no necesita preparación. Cuando usted se prepara, no puede decir, hoy voy a encontrarme con esta persona. No, el Señor va a encaminarme. Y cuando estemos ahí, cuando tenemos nuestra comunión con Dios, Él hará que nosotros podamos compartir el Evangelio. Muchas gracias, pastor Tony. Gracias a todos por habernos acompañado esta mañana. Si aún no se suscribió usted a su lección, por favor, llame al coordinador de publicaciones Iglesia y no se quede sin su Maná 2025, porque Maná es cada día, cada mañana, cada uno estudiando la lección, cumpliendo la misión. Vamos a terminar con el programa y queremos pedir la oración final, pastor John, por favor, para hacer la oración en esta hora. Oremos. Oh Padre bendito, gracias porque hemos podido disfrutar de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos permita asimilarla, practicarla y compartirla. Bendice a todo estudiante de tu palabra, sea pastores, sea ancianos, sea feligreses, cualquier lugar que tengamos en tu pueblo, en tu iglesia. Acompáñanos hoy y siempre, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor John, pastor Tony. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Bendiciones. Chao.